Índice de la palabra 14. Sun yo te yo no gui fu yo nu yo nau su teru gui te yo fu gui mu wo su te yo ni gui ra yo teru yo gua yo tetsut sun yo ra yo teru yo su teru gui te uro gui ho yo teru wo sure yo tetsuru yo gua yo tetsut su yo ene gui re yo gu hai su na wo ne yo au ni wo su te yo no gui tu yo te fu yo gua yo tetsut su to u te yo ro guello su fu yo tu guello ri yo su te yo ene gui ne usuru yo guayo tetsutsu te uruno. Estas aleyas declaran definitivamente que en sus movimientos y terremotos la tierra tiembla bajo una orden, al recibir una revelación y una inspiración. Y a veces se sacude. Gracias a una advertencia espiritual, se me ocurrió la respuesta a 6 o 7 preguntas menores relacionadas con los terremotos actuales, de modo importante desde el punto de vista de su significado. Aunque en varias ocasiones tuve la intención de escribirlos detalladamente, no se me permitió, entonces serán escritos brevemente y cortos. Primera pregunta. Más doloroso que el desastre material del severo terremoto actual son sus aspectos inmateriales. El miedo y la desesperación por las réplicas destruye el descanso de la mayor parte de la gente en la mayor parte de las áreas a la noche. ¿Cuál es la razón de este tormento terrible? La respuesta, otra vez en cuanto a su sentido. Se ha dicho que las canciones embriagantes y licenciosas, algunas de las cuales fueron realizadas por muchachas, siendo transmitidas con entusiasmo por la radio durante los rezos tarararonando el mes de Ramadán en cada esquina de este centro bendito del Islam causaron el tormento de este miedo. Segunda pregunta. ¿Por qué no son solo golpeados los incrédulos de esos países? ¿Por qué se ven afectados también los desafortunados musulmanes? La respuesta. Tal como la retribución por los errores y delitos grandes se posponen y se realizan en grandes centros y la retribución por los pequeños delitos se realizan rápidamente en pequeños centros, como consecuencia de una instancia importante de sabiduría, así también la recompensa de la mayor parte de los delitos de los incrédulos es pospuesta hasta el juicio final, mientras que el castigo por las faltas de los creyentes se da en parte en este mundo. 2 puntos. Además, al abandonar una religión revocada y corrompida, gente como los rusos no incurren en la ira divina tanto como aquellos que engañan una religión verdadera y eterna que no puede ser revocada. Así, la tierra los abandona en el presente, y muestra su cólera hacia ellos aquí. Tercera pregunta. ¿Cuál es la razón de este desastre, que proviene de la maldad de algunos individuos, pero ocurre en general en todo el país? La respuesta. El desastre general resulta de la maldad de la mayoría. La mayor parte de las personas en efecto participan en las acciones de aquellos individuos tiránicos apoyándolos activa o moralmente o al tener alguna conexión con ellos. Cuarta pregunta. Ya que un desastre como un terremoto resulta de hacer el mal y es una expiación de los pecados, ¿por qué los inocentes y los que no tienen falta son dañados? ¿Cómo la divina justicia permite esto? La respuesta, otra vez de modo espiritual.
ya que este tema concierne al misterio de la determinación divina, te referimos al tratado sobre el decreto divino y aquí solo decimos esto. Es decir, ten cuidado de la calamidad o desastre que cuando ocurre no está restringido a malhechores, sino que afecta también al inocente. El misterio de esta aleya es como sigue. Este mundo es un campo de prueba y examen, un lugar de aceptación por voluntad propia y lucha. La aceptación y el examen requieren que la realidad permanezca velada de modo que por concurso y lucha Abu Bakr pueda elevarse a lo más alto y Abu Hal pueda caer a lo más bajo. Si el inocente permaneciera intacto por tales desastres, Abu Hal se rendiría tal como Abu Bakr, y la puerta del progreso espiritual y moral por la lucha estaría cerrada y el misterio de la aceptación por voluntad propia, estropeado. Ya que la sabiduría divina requiere que el oprimido y el opresor sufran juntos por el desastre, ¿qué parte le toca entonces al oprimido desdichado de la piedad y la justicia divina? Se dijo en respuesta a esta pregunta. Para ellos hay una manifestación de piedad dentro de la ira y de la cólera en el desastre. Porque tal como la propiedad pasajera del inocente se convierte en limosna y gana la permanencia, así también la dificultad relativamente pequeña y temporal y el tormento son una forma de martirio para ellos que ganan también para sus vidas pasajeras una vida permanente. El terremoto les hace ganar un beneficio enorme y perpetuo, entonces para ellos es una instancia de piedad divina dentro de la ira. Quinta pregunta. ¿Por qué Adil y Rahim, Qadir y Yakim, no da castigos particulares para males particulares, sino que inflige un castigo fuerte? ¿Cómo se relaciona esto con la belleza de su piedad y su poder que todo lo abarca? La respuesta. Qadir y Zulielal da numerosos deberes a cada elemento y hace que ellos produzcan numerosos resultados por cada deber. Si un resultado de uno de los deberes de un elemento es feo, malo, o calamitoso, los otros resultados buenos hacen que este resultado sea bueno también. Si el elemento que está enfadado con el ser humano, no cumple con aquel deber, de modo que el resultado horrible solo no ocurra, entonces las instancias de bien en la misma proporción que los buenos resultados serán abandonados, y entonces, ya que no hacer un bien necesario es un mal, se perpetrarán instancias de maldad en la misma proporción que las instancias del bien. De no ocurrir un solo mal sería algo muy feo, contrario a la sabiduría, contrario a la realidad, y sería una falta. Y el poder, la sabiduría y la realidad no tienen falta alguna. Ya que ciertas faltas constituyen una rebelión lo suficientemente abarcativa como para hacer que la tierra y los elementos se enfaden y son una agresión insultante que infringe los derechos de numerosos seres, seguramente, para demostrar la fealdad extraordinaria de semejante delito, se da la orden a un elemento fuerte para aleccionarlos. Entre sus otros deberes generales, es la sabiduría perfecta y la justicia, y para los oprimidos es una misericordia perfecta. Sexta pregunta.
Los negligentes y descuidados dicen que el terremoto resultó de una falla en los estratos de roca dentro de la Tierra, y lo consideran como un acontecimiento de la casualidad, natural y sin objetivo. Ellos no ven las causas inmateriales ni los resultados para que puedan entrar en razones. ¿Tiene la materia, sobre la que basan su punto de vista, algo de realidad? La respuesta: esto no tiene otra realidad más que el desvío por la siguiente razón. Toma la mosca de todas las especies en la Tierra, que cada año es vestida y se cambia más de 50 millones de camisas bien ordenadas, sutilmente bordadas. La intención, la voluntad, el objetivo y la sabiduría manifestada en el ala de una simple mosca, que es un solo órgano de cientos y es una mosca individual de las innumerables moscas de la faz de la Tierra, el hecho que no es descuidada o dejada a su propia suerte, demuestra que los actos y los estados significativos del enorme globo terráqueo, que es la cuna, la madre, el lugar de recurso y el protector de innumerables seres conscientes, ningún aspecto de ello, ya sea particular o universal, pueden estar fuera de la voluntad, la elección y el objetivo de Allah. Sin embargo, como lo requiere su sabiduría, Qadir y Mutlaq hace de las causas obvias un velo de sus disposiciones. Cuando él desea un terremoto, y a veces lo hace, él ordena el movimiento de los estratos y lo enciende. Incluso si esto resulta de este movimiento o de una falla en los estratos, aún así es por la orden divina y de acuerdo con su sabiduría. Esto no puede ocurrir de ningún otro modo. Por ejemplo, un hombre le disparó a otro con un rifle. Si el hombre que disparó es completamente ignorado, y si lo único que se tiene en cuenta es la pólvora de la bala, los derechos de la víctima desgraciada serían completamente violados. Esto sería la personificación de la tontería. De exactamente el mismo modo, olvidar la orden soberana relacionada con la tierra, que es un funcionario dócil del Qadir y Zulielal, mejor dicho, un barco o un avión suyo. Haz explotar una bomba dentro de la tierra preparada por la sabiduría y el designio para despertar al descuidado y al rebelde. Olvidar esto y desviarse en la naturaleza, es una enorme estupidez. Un agregado y una nota al pie de página para la sexta pregunta. Para defender su camino y responder al despertar de los creyentes y para dificultarles las cosas, la gente desviada y los ateos muestran una obstinación tan extraña y una estupidez tan peculiar que hace que una persona se lamente de pertenecer a la humanidad. Por ejemplo, para hacer que los seres humanos dejen su rebelión mala e injusta que recientemente ha tomado hasta cierto grado una forma general y para despertar a la humanidad y hacerla renunciar a esta rebelión imponente y reconocer al soberano del universo, a quien no quiere reconocer. Haliki Ardb Semavat, no debido a un título particular sino como Rabbi Hakim del universo entero y de todos los mundos y por una manifestación extendida y general en todas partes del universo en la esfera universal de su sultán.
ha golpeado a la humanidad en la cara con calamidades imponentes y extendidas como terremotos, tormentas, y guerras mundiales por los elementos universales que se enfadan, a través del agua, del aire, y de la electricidad, que son incomparables y constantes, y han demostrado a través de ellos de la manera más clara su sabiduría, poder, justicia, y autosubsistencia. Aunque esto es así, ciertos satanes tontos con forma humana responden a estos signos de soberanía universales y reprimendas divinas con una obstinación necia, diciendo: es la naturaleza. Es una explosión de algunos estratos bajo la tierra y es solo una casualidad. Es el calor del sol que choca con la electricidad, que pasó en América e hizo que todas las máquinas se paralicen durante 5 horas, y también hizo que la atmósfera de la provincia Kastamonu se volviera roja y se pareciera a un gran incendio. Ellos dicen tonterías sin sentido como estas. Debido a una ignorancia ilimitada que resulta de la desviación y una obstinación horrible que proviene del ateísmo agresivo, ellos no saben que las causas son solo un pretexto y un velo. Una pequeña semilla que toma el lugar de un pueblo lleno de fábricas y telares para tejer y producir los miembros de un pino tan grande como una montaña muestra esto. Al decir: el árbol surgió de la semilla, ellos en efecto niegan los miles de milagros mostrados en el pino, y proponen varias causas aparentes. Ellos reducen a la nada un acto de soberanía enorme hecho por la voluntad y la sabiduría del Jalik. A veces ellos dan un nombre científico a la verdad más profunda, desconocida, y más importante que tiene objetivos en miles de aspectos, como si se entendiera por el nombre. Mientras que se convierte en simplemente un hecho común, sin objetivo, ni sabiduría ni sentido. Entonces, ven y ve los grados innumerables de estupidez y tontería. Ellos dan un nombre a una verdad tan profunda y amplia y desconocida que solo si se describieran sus objetivos e instancias en 100 páginas, se entendería completamente. Como si fuera algo obvio que ellos dicen: es esto. Por ejemplo, hay un poco de sustancia que en el sol choca con la electricidad. Además, ellos asignan un acontecimiento divino particular e intencional a una de las leyes naturales, que son cada una los títulos de la voluntad universal y que todo lo abarcan y la soberanía universal, y son conocidos como las leyes divinas. Y al hacer esto ellos cortan su unión con la voluntad y la elección divina, luego lo relacionan con la coincidencia y la naturaleza. Ellos muestran una ignorancia más profunda que Abu Jal. Esto es una tontería rebelde, como si se atribuyera la batalla victoriosa de un soldado individual o de un batallón a una reglamentación o disciplina militar, y se cortara la unión con el comandante, rey, gobierno, y acción determinada. Del mismo modo, si un artesano que hace cosas maravillosas produce 100 kilos de varios productos alimenticios y 100 metros de telas variadas a partir de una viruta de madera del tamaño de una uña,
como la creación de un árbol fructífero a partir de una semilla, y alguien señala a la viruta de madera y declara que estas cosas han nacido naturalmente y por casualidad, reduciendo a la nada las artes maravillosas del artesano y las habilidades, esto sería una completa locura. Esto es exactamente lo mismo. Séptima pregunta. ¿Qué debería entenderse de este evento que ocurrió en la tierra a los musulmanes de este país y que les afectó? ¿Y por qué son las áreas de Erzincan e Izmir las más afectadas? La respuesta. Según las indicaciones de muchos signos como este acontecimiento que ocurrió durante un invierno difícil en la oscuridad de la noche mientras que hacía un terrible frío, y sus restricciones de un lugar donde no se le da el respeto merecido al mes de Ramadán, y los terremotos que siguen suavemente para despertar al negligente, esto sugiere que los terremotos están destinados a los creyentes y sacuden la tierra para advertirles que realicen los rezos y sus súplicas y la tierra por sí misma tiembla. Hay dos razones por las que sitios como Erzincan son sacudidos más que otros sitios. 1. Ya que sus faltas son pocas, su purificación ha sido acelerada. El segundo, ya que hay oportunidad en sitios como el de los defensores fuertes y leales de la fe y los protectores del Islam son derrotados parcial o totalmente y donde los ateos establecen un centro eficaz de actividad, es posible que el castigo lo haya visitado a ellos primero. Palabra 15.